Por eso soy vandálico de corazón. Ese tema nos encanta mucho a nosotros, por eso nos identificamos con él. Buenas tardes, buenas noches para quienes nos siempre siguen en nuestro programa. La entrevista presenta en nuestro canal en YouTube Derecha Visión, el único canal libertario nicaragüense en protesta por la recuperación de la libertad de nuestra patria. En primer lugar, una disculpa con nuestros seguidores porque miércoles, jueves y viernes, bien es cierto, no salimos al aire. Estamos atravesando un episodio catarral, un episodio de gripe que ciertamente este ha sido el que más fuerte nos ha golpeado y que, perdón, bastante he estado tomando medicamentos. Ya, ya el episodio lleva 8 días, por lo cual decidí empezar a tomar antibiótico hace 3 días, ya que para hacer un proceso viral de instauración rápida, de resolución pronta, ya, ya rayaba y discrepaba. Entonces decidí empezar a administrar mi antibiótico para que de esta manera pueda impedir la proliferación de nuestra flora bacteriana que anida de manera regular en nuestro tracto respiratorio, ya sea en nuestro bronquio o en los mismos pulmones. Nosotros tenemos bacterias que ciertamente son parte de o están alojadas en nuestros sistemas mismos, pero que ciertamente su capacidad de propagación e infectación es mínima o está controlada por nuestro sistema inmunológico. Pero ciertamente cuando llega otro tipo de agresión, otro tipo de germen invasor, y generalmente cuando es viral, entonces desgasta un poco a nuestro sistema inmunológico y las bacterias como buenos aprovechadores del momento, entonces empiezan a reproducirse con más rapidez, con más fuerza, y ya te pueden fácilmente desarrollar un foco infeccioso, ya sea una neumonía pura, un foco neumocóxico, o te pueden desarrollar cierto tipo de infectaciones como una faringitis, una laringitis, una faringoamigdalitis, que ya entonces después es un poco más tedioso administrar el antibiótico y que ese paciente recupere un poco más rápido. Pero bueno, en ese sentido no hay nada que nos tumbe, no hay nada que pueda más que nosotros, ciertamente, porque uno trata de sobreponerse en el exilio. ¿Por qué? Porque un día que se pierda de trabajo acá es un día que no se gana, es un día que no llega ingreso a ese hogar, es un día menos al final de semana o al final de la quincena que merma en tu bolsillo. Y esa merma en tu bolsillo ciertamente hace de que te apretes un poco más, hace de que si te desayunabas 2 huevos, bueno, esa semana te vas a desayunar un huevito frito nada más. Y en ese sentido, pues, golpea tu bolsa y golpea tu dinámica de vida mismo. Es por eso que muchos de nosotros nos hemos preguntado de qué viven muchos de esta sociedad política que lo hemos denominado parásitos. Y realmente son parásitos porque eh, viven infectando en primer lugar nuestro proyecto de, de obtención de la libertad en nuestro país. Y en segundo lugar, muchos de ellos son patrocinados con becas, muchos de ellos están patrocinados en todos los sentidos, en todas las aristas de su vida. Reciben cierto tipo de locaciones como alojamiento, comida, estudio y todo. Entonces, en ese sentido, al final, todo esto, aprendices de bufones políticos, ¿a quiénes creen ustedes que ellos le van a, a ser fiel? ¿Al pueblo de Nicaragua? No, señores. Ellos le van a ser fiel al patrón que en este momento les está llenando la boca con comida, al patrón que tienen ellos que los está mandando a estudiar, al patrón que le está solventando todos sus gastos de vida. Y ese es el fenómeno que está pasando, y realmente ese fenómeno pasa con la mayoría de jóvenes que se integraron a esta lucha. Y es lamentable porque esta lucha básicamente su corazón y su pulmón
era la juventud misma. Y ciertamente ese corazón y ese pulmón que representaban los jóvenes, válidamente tenían ellos que seguir de frente, tenían ellos que estar generando algún tipo de debate, tenían ellos que seguir abonando la construcción de este proceso, pero lo hubieran hecho mejor si se hubieran distanciado de grupos políticos que son realmente, más que una organización política, son feudos parasitarios y que ahora son parte más de esos feudos parasitarios. Otro tema que nada más me gustaría señalarlo antes de que entremos con nuestros invitados es la reyerta que hay entre Elon Musk y Donald Trump. Yo creo que este problema tenemos nosotros que verlo en sentido general. ¿Qué sucede con esto? Bien es cierto, no es la primera vez que Elon Musk y Donald Trump entran en algún tipo de confrontación. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy 30 de mayo del año 2025. Estamos conmemorando la masacre de ese 30 de mayo, el día que el pueblo decidió salir a las calles a realizar la madre de todas las marchas, la marcha de abril, la marcha de mayo, en donde funestamente, de una manera brutal, ensañosa, burda y con una actitud asesina, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el gobierno o en el desgobierno de Nicaragua, ordenó posicionar no a paramilitares, señores. Y esto no fue acción de paramilitares comunes y corrientes, como esos vaguitos que concentraban en los municipios, en los departamentos, en las diferentes ciudades de Nicaragua. Esto fue una acción con premeditación, alevosía y ventaja. Y fue una acción, una misión para ellos, dentro de la cual quienes la desarrollaron fueron profesionales del gatillo. Hay datos dentro de los cuales, pues ciertamente fotografías no hay, porque si alguien se hubiera atrevido a tomar esa fotografía, no estuviera la contando. Probablemente ni él ni su familia, ya porque esta gente acciona y opera de esa manera, dentro de la cual un 12 de mayo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Mercedes, Managua, 2 aviones ATR-72 de la compañía de aviación Aerolínea Aerocaribia, que es la única compañía dentro de la cual tiene licencia de operación como compañía de aviación o de transporte aéreo privado. El dueño de esta compañía, si bien entiendo, es un cubano-americano nicaragüense, Julio Caballero, en donde estos aviones, consideramos, al menos, fueron alquilados o probablemente hasta fueron prestados. Tal vez Julio Caballero se los dio hasta de gratis como parte de ese convenio o de ese amarre por debajo de la mesa que tienen la mayoría de empresas con la tiranía sandinista para poder operar. Al final, si estás desarrollando un negocio a gran escala, ciertamente, y lo estás desarrollando bajo el amparo de un marco anticonstitucional, antijurídico, pues tenés que ser parte de ellos para poder tener ese campo de acción y para que te den esas licencias para que operes, para que te den esas licencias y permiso para que seas una empresa dentro de las cuales la tiranía ni la toque, ni la avasalle, ni en el mejor de los casos, como bien lo hacen ellos, la confisquen. Entonces, estos aviones ATR-72 aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de las Mercedes el 12 de mayo, dentro de los cuales no venía más que el piloto y el copiloto, no había más tripulación, 2 personas. Aviones que estamos hablando que pueden trasladar casi a 70 pasajeros, pero sí venían dentro de los aviones unas cajas de madera de casi 1,40 m de longitud que decían Sporting Gate.
equipos deportivos. Era curioso porque estas cajas las llegaron a traer, ingresaron por el portón de la Fuerza Aérea unos camiones del Ejército de Nicaragua. Inmediatamente fueron bajadas a un hangar y en ese hangar fueron por soldados del ejército montadas a los camiones del Ejército de Nicaragua. Se sospecha que en estas cajas venían lo que ya casi todo Nicaragua maneja: el equipamiento militar de alto calibre para empezar a desarrollar las acciones selectivas de disuasión, como la han llamado ellos personalmente. Y han sido tan ilusos que hasta lo dicen en público. También en ese sentido se manejó y se ventilaron muchas denuncias y de la población nicaragüense, y denuncias también que hicieron de manera anónima algunos miembros de la policía y del ejército, en donde en vuelos posteriores a ese día empezaron a arribar a Nicaragua soldados mercenarios cubanos y venezolanos. Tal parece que parte de ese equipo asesino multidisciplinario estaba compuesto por francotiradores, dentro de los cuales una de sus primeras asignaciones o misiones fue posicionarse en el Estadio Nacional Denis Martínez y desde ahí no disuadir, desde ahí asesinar a los que tuvieran en el campo o en el perímetro de disparo, para que de esta manera, ¿cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo principal era, en primer lugar, más allá de asesinarlos, que para ellos la vida no vale nada, era crear una especie, una nubelosa de confusión dentro de la gran marcha, que ellos estaban totalmente sorprendidos. Y Daniel Ortega y Rosario Murillo temían de que esa marcha, ese océano, ese mar de gente, tomara la decisión por autonomía propia y, por ejemplo, se dirigiera al búnker del Carmen o se dirigiera al búnker del Estado Mayor del Ejército y no hubieran balas que los detuvieran. Entonces necesitaban disuadir la marcha. Necesitaban crear y sembrar el pánico. Todo esto bajo la lógica de la teoría del caos. En esa acción homicida, según reportes de una plataforma, asesinaron a 15 jóvenes en Managua, en ese lugar, en esa posición. Nosotros tenemos reportes que rayan los 16, pero supuestamente fueron 15 jóvenes en Managua y 4 fuera del departamento de Managua. Es así que, a través de la teoría del caos, ellos querían nada más disipar la forma de lucha cívica que ya el pueblo de Nicaragua venía tomando fuerte posesión en las calles de Nicaragua. Y que ciertamente, si ellos permitían que estas marchas siguieran saliendo a las calles, sabían que su poder se debilitaba, porque inmediatamente que el pueblo estuviera posicionado en las calles, no iba a haber fuerza militar, fuerza policial que los detuviera en su afán de conquistar su libertad. Nosotros, como plataforma, como organización Puchos Nicaragüenses en el Exilio Disidente, hemos posteado en nuestra página, a la cual los invito en Facebook, PUNIDE, unas palabras dentro de la cual se las quiero leer. Más de 16 jóvenes fueron asesinados el 30 de mayo del 2018. Una marcha en apoyo a las primeras madres de abril, cuyos hijos habían sido asesinados, fue atacada sin piedad por fuerzas paramilitares y profesionales al servicio de los dictadores, niños, ancianos
y todos los que participaban corrían para salvar sus vidas. Muchos campesinos quedaron atrapados en la Catedral de Managua, ya que la Guardia Sandinista tenía sitiada la zona. Otros se resguardaron en la UCA, protegiendo sus vidas y las de su familia. Fue un caos total y una barbaridad lo que hizo el tirano. De los 16 asesinados el Día de las Madres en Nicaragua hace 7 años, eran 3 paramilitares, un desconocido, 12 universitarios y ciudadanos autoconvocados cuyos nombres nunca se deben olvidar. Carlos Manuel Díaz Masaya, Cruz Alberto Obregón Estelí, Dodamín Blandón Estelí, Darwin Alexander Salcedo Estelí, Daniel Josías Reyes Managua, Orlando Córdoba Managua, Michael González Managua, Edgar Portobanco Managua, Jonathan Morazán Managua, Francisco Reyes Managua, Juan Alexandro Cepeda Chinandega, Rudy Hernández Chinandega. A nivel mundial esto se conoce como la masacre del Día de las Madres en Nicaragua. Viva Nicaragua, un día libre, prohibido olvidar, ni perdón ni olvido. Este 30 de mayo, más que una conmemoración o un saludo a todas las madres nicaragüenses, se vuelve una conmemoración patria hoy. Y a partir del 2018, del 30 de mayo, ya Nicaragua celebra con alegría a los que tienen a sus madres vivas. Pero a la misma vez es una mezcla de alegría, es una mezcla de animadversión, es una mezcla de tristeza por lo que ocurrió ese 30 de mayo. ¿Por qué quitarle la vida a esos jóvenes? ¿Dónde estaba la necesidad imperante de contratar a asesinos a sueldo? ¿Qué ganaron con ello esto? ¿Su permanencia en el poder? Unos años más de respiro en el poder. Pues déjeme decirle, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, en efecto ganaron todo lo contrario, ganaron el repudio de todo un pueblo, ganaron el rencor de más de 3 generaciones, ganaron la necesidad imperante que hoy en día la mayoría de nicaragüenses con visión clara y sentido de nación pidamos que el sandinismo sea declarado como una organización terrorista. Ganaron que hoy nosotros pidamos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional sea borrado de todo libro en la historia. Ganaron que hoy en día repudiemos cualquier expresión que se acerque a ese pensamiento distópico del sandinismo. Ganaron que nunca más miles de nicaragüenses, millones, apoyemos ningún proyecto que acuerpe en sí o profese las ideas progresistas e izquierdistas del sandinismo. Yo creo que la izquierda en Nicaragua tendrá que replantearse muchos de sus conceptos, tendrá que someterse a una reingeniería política para que en algún momento puedan ser aceptados. El pueblo nicaragüense hoy en día está más que claro que cualquier forma y expresión de izquierda, aunque suene muy extremista decirlo, respira y transpira alguna forma del sandinismo. No queremos recordar nada que haya tenido que ver con ese sandinismo. Hay que borrar de nuestra memoria histórica, esa cruzada nacional de alfabetización,
esos cortes de café y de algodón. Hay que borrar todo lo que para el sandinismo supuestamente han sido conquistas sociales, porque en definitiva esas conquistas han sido conquistas para el grupo de poder político y de sociales. Han tenido lo que tiene el socialismo desde el siglo XXI de solidario. Lastimosamente la izquierda enfrenta momentos muy duros y de eso nosotros estamos claros. Por eso es que muchos de los nicaragüenses desprecia, invalida y mutila a todos esos políticos que hoy en día están asociados, por ejemplo, con el Grupo Monteverde. La mayoría de los nicaragüenses no los desprecia, no porque les caigan mal. Muchos de los nicaragüenses ni los conocen en persona, pero los desprecian porque todavía transpiran formas y figuras del sandinismo. Y el sandinismo significó esto, y significa eso, y significará eso: muerte, exilio, homicidios, asesinatos, desapariciones. Nadie quiere más sandinismo. Es la cruda verdad. Hemos estado tratando de ver de diferentes formas cuál sería una propuesta que la mayoría de los nicaragüenses abracemos con sumo patriotismo y que realmente le demos un sentido a esta unidad. No obstante, por mucha vuelta que nosotros demos, todos queremos y todos compartimos algo en común: borrar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, abro paréntesis, sandinismo, cierro paréntesis, de toda nuestra memoria histórica, de todo libro y de todo formato. Todos queremos borrarlo. Queremos salir de ese mal paso. Queremos salir de esa pandilla de delincuentes y queremos caminar por nuestras calles de Nicaragua decidiendo qué queremos ser, decidiendo qué queremos estudiar, decidiendo qué empresa queremos formar, decidiendo qué empleo quiero tomar, decidiendo qué carrera técnica voy a estudiar. En fin, tomando mis propias decisiones, no que me las impongan. No tener que andarle besando el trasero a un piojoso de barrio que lo llaman secretario político del Frente Sandinista para que pueda no solo humillármele a él, sino irme a humillar también frente a autoridades estatales, municipales, departamentales, solo para que me den un trabajo. Nosotros queremos que se nos valoren por nuestras propias competencias, que se nos contrate por lo que hacemos, no por lo que decimos, que se nos evalúe por quiénes somos, no porque con quién estemos organizados. Hoy, 30 de mayo, es muy difícil decirle felicidades a todas esas madres que perdieron a esos hijos. ¿Qué felicidad van a sentir en esta conmemoración? Si aún reposa en ellas el recuerdo de lo que 9 meses cargaron en su vientre. Si aún reposa en ellos frescamente la memoria de la última sonrisa de su hijo. Si aún late en cada madre su corazón
nada más en muchas de ellas, con la esperanza de un día morir y poder reencontrarse con su hijo. Y para eso venimos a esta vida nosotros. Algunos se preguntarán, vine a esta vida a sufrir, vine a esta vida a pasar 4 o 5 países, fronteras, montañas, carreteras, montes, tirándome alambrado, corriéndome de migración, corriéndome de delincuentes, corriéndome de coyotes, escondiéndome entre piedras, aguantando la respiración por 5 minutos para que no escucharan ni mi respiración cuando ellos pasaban por encima en un barranco. Nada más porque en mi país a alguien se le ocurrió que si no pensabas como él, no podía vivir en él. ¿Ustedes creen que eso acaso es justo? ¿Ustedes creen que acaso es justo que vengamos a segundos, terceros países a empezar de cero, cuando ya muchos de nosotros teníamos una vida construida? Yo me hubiera ahorrado todo esto si yo con tan solo hubiera hecho una sola acción. Esta, bajar mi cabeza. Con solo eso, yo estuviera en Nicaragua en estos momentos bebiéndome un atol caliente, tal vez en la placita de Monimbó, comiendo unos frijolitos blancos con cebollita y cuajada, ahumada, un par de tortillas, un buen pedazo de carne asada con una ensalada y gallo pinto. Así estuviera en Nicaragua si yo hubiera bajado mi cabeza. Lo que no contaba el sandinismo es que millones de nicaragüenses ya estábamos atosigados, ya estábamos hasta aquí de la misma mierda diario. Y decidimos correr con todos los riesgos. Decidimos afrontar todo lo que se nos tuviera que venir por delante, pero nunca íbamos a dar ni fiada, ni mucho menos prestada, ni peor aún vendida, nuestra dignidad. Mi único mensaje para todas estas madres es que sepan y reconozcan que la memoria de su hijo no fue en vano y que habemos todavía miles, millones de hijos de Nicaragua que vamos a luchar porque esa memoria siga viva. Vamos a compartir algunos videos inéditos. Esto no los ha publicado ninguna plataforma periodista. Son inéditos de un miembro de nuestra organización punida que los tomó ese día.
Este es el jarabe que estoy tomando, que estamos tomando. Esas son imágenes inéditas de la marcha del 30 de mayo, la madre de todas las marchas, la cual la tiranía sandinista, el aparato represivo del sandinismo, dio la orden para que asesinos a sueldo del gatillo, muchos de ellos internacionalistas de Cuba y Venezuela, dispararan en contra de jóvenes nicaragüenses. Imagínense ustedes que después de esta marcha del 30 de mayo, aún así, creando el caos, la zozobra, implantando el terror, el miedo, en Managua se desarrollaron como 3 marchas más. Claro que ya la mayoría de ellas, o las marchas posteriores a la madre de todas las marchas, aún eran marchas totalmente numerosas,
pero eran marchas ya que empezaban a ralentizar en la asistencia de la población. Y es natural, es entendible. Ya la mayoría de la población salía a las marchas con desdén, con terror, con miedo. Esto lo digo para que nosotros estemos claros de la intención implícita y directa que llevaba cada bala que ellos detonaron. Sembrar el terror y el miedo. Y es el único escudo dentro del cual el sandinismo ha hecho causa y razón para estar en el poder. El terror y el miedo es lo que ha mantenido al sandinismo siempre en el poder. Y el terror y el miedo ha sido también lo que lo mantuvo en apariencia como segunda fuerza política. Pero al final, como lo dijo su vástago, el tirano Daniel Ortega, ellos siguieron mandando desde abajo, cuando no eran el partido gobernante. Y es a eso lo que le teme la jauría del sandinismo, a esta generación de nicaragüenses que no le tenemos miedo alguno, no le tenemos temor. Si ellos nos dicen por aquí no, pues por ahí nos vamos y por ahí saltamos. Si ellos nos dicen, si te corres te tiro y si te quedas también, pues hacemos lo que querramos, aunque nos tires. El sandinismo está claro que no tiene escapatoria con esta nueva generación. Podrá tener escapatorias como una negociación, pero con los políticos viejos, con todos esos políticos oportunistas y más que sedientos de poder, erosionados totalmente por sus ambiciones. Con ellos sí, el sandinismo tiene posibilidades. Un diálogo es una posibilidad para el sandinismo, para permanecer en el poder y de esa manera validar nuevas formas políticas. Porque aquí el santo problema es que el sandinismo está claro que está entrando en una nueva etapa. Y si su tirano o su caudillo, que es el único que todavía mantiene una cohesión idealista dentro de los 4 adeptos que todavía tiene el Frente Sandinista, ese es Daniel Ortega Saavedra. Pero una vez desapareciendo físicamente Daniel Ortega Saavedra, el Frente Sandinista totalmente pierde esa concepción idealista que atesoraba el tirano Ortega, ciertamente. Al perder esa concepción idealista, ellos como organización política entrarían y van a entrar en un caos inminente. No necesariamente ese caos erosionaría tanto al sandinismo como lo han planteado algunos idealistas, diría yo, más que analistas del MRS, en donde ellos proponen una fracturación interna. No, los sandinistas no son ni muy pendejos ni muy bobos como para permitir que dentro de ellos haya un fraccionamiento tan grande que logre separar sus pilares que los mantienen. No, señores. El sandinismo, si algo tiene, es premeditación y alevosía y ventaja. Lo que sí estamos claros es de que lo que se le sale de las manos es la construcción de una nueva figura idealista. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todos los partidos de izquierda, y hablo de izquierda porque en la derecha este fenómeno no sucede. En la derecha las concepciones idealistas de un líder son totalmente planteadas por muy diferentes. En la derecha, por ejemplo, el idealismo se construye en cuanto a la concepción de la idea per se, dentro de la cual cierto partido sea alineado al liberalismo clásico, sea alineado, por ejemplo, al conservadurismo. Entonces, se basa en esas ideas propias de su corriente filosófica ideológica. Y ciertamente quienes vayan a ser
sus líderes es porque tal vez dentro de sus bases y dentro de su asamblea en partidos de derecha ven de que ese líder es el que agrupa la mayoría de las concepciones ideológicas pragmáticas y él se vuelve el candidato más votable o el líder de X partidos de derecha. En la izquierda esto no sucede así. ¿Por qué? Porque las izquierdas construyen sus concepciones ideológicas en base a marcos circunstanciales. O sea, ellas ven, los partidos de izquierda ven las circunstancias. Entonces tratan coyunturalmente de establecer a partir de ahí, de las circunstancias, un tipo de parasitismo político dentro del cual empiezan a crear un fraccionamiento social. Las izquierdas son las que, por ejemplo, te inventan causas de lucha. Muchas de esas causas de lucha totalmente estériles e estúpidas e irrelevantes. Por ejemplo, la mayoría de las izquierdas te tienen que construir un enemigo común, un enemigo infalible, un enemigo gigante, dentro del cual crea la concepción dentro de su militancia de que la hormiga va a batallar contra el elefante. Pero lo que es peor aún, le siembran la idea primitiva a sus adeptos de que esa hormiga es capaz de derrotar ese elefante a través de la cohesión, a través de la disciplina partidaria, a través de la organización. Y entonces empiezan a crear una serie de ideas, una serie de relatos dentro de los cuales, lógicamente, aquí es donde empiezan a nacer poetas de izquierda, empiezan a nacer trovadores de izquierda, empiezan a nacer toda una suerte de esquema cultural que va alimentando esa narrativa de la hormiga contra el elefante. Pero lo que es peor aún, las izquierdas siempre necesitan que esa dirección política y social se concentre en una sola persona. ¿Por qué? Porque al final está demostrado que la mayoría de las concepciones y planteamientos ideológicos de izquierda no son partidos políticos ni son organizaciones. Es la idea de una sola persona la que fecunda y propaga en toda una nación. Ejemplo, Cuba. El Partido Comunista de Cuba, bueno, se le nombró Partido Comunista nada más por una estrategia coyuntural para adherirse plenamente a un mundo que estaba totalmente polarizado en blanco y negro. Entonces, o Cuba se alineaba con los americanos o Cuba se alineaba con URSS. Lógicamente, por sinergia, por afinidad y por maldad, se alineó a como era de esperado con URSS, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, para que eso fuera totalmente sellado ese pacto, los cubanos o los revolucionarios cubanos tenían que nombrar a su partido Partido Comunista, y por eso es que lo nombran. Ahora, ¿son las ideas del Partido Comunista en Cuba las que probablemente se empiezan a hacer ideas en formato de nación y de gobernanza? No, señores. Era lo que se le antojaba a Fidel Castro, era lo que se le antojaba a Raúl Castro, tal vez en una tarde cuando iban a tomar una siesta. Tal vez Fidel Castro estaba comiéndose un chocolate y decía, hoy creo de que hay que penalizar el dólar. Entonces llamaba a su ministro del Interior y le decía, mira, llámate al ministro de Finanzas, al ministro de Economía, y entonces decirle que el dólar, a partir de hoy ningún cubano puede comerciar con dólar. El cubano que encuentren con un dólar me lo castigan, y hay que hablar con los responsables del Ministerio del Interior para ver qué acción o sanción penal les vamos a poner a esta gente. Y así gobernaban, y así han gobernado todos los dirigentes de izquierda. Se le ocurrió a Daniel Ortega, caso homólogo en Nicaragua, a lo que quiero llegar. Ya no voy a seguir, por ejemplo, ya no vamos a seguir dándole el famoso desayuno solidario a los niños en la escuela. Que de solidario es lo menos que tenía ese desayuno, porque en primer lugar no salía de los impuestos nicaragüenses, ni salía
de la tributación de los nicaragüenses hacia el Estado. Ese desayuno solidario que enviaban maíz y frijoles a la escuela, eran donaciones de la FAO, señores, de las Naciones Unidas. Entonces, pero si a Daniel un día se le antojaba, no, eso no, voy a desviar todos esos sacos de maíz y entonces voy a mandar a vender la mitad de las toneladas métricas que nos manda la FAO, que son una cantidad exorbitante, y se la vamos a vender a un tercer país. Acciones por las cuales la FAO le quitó muchas de la ayuda a la tiranía de Nicaragua. Eso no lo mencionan en los medios de comunicación. Las Naciones Unidas le quitó a Nicaragua una serie de ayudas a través de la FAO, el Fondo de Alimentación Mundial, porque los sandinistas hacían negocio. Vendían el maíz, vendían los frijoles, vendían trigo, grano a terceros países. Se los daban a empresas de ellos propios que los terceriaban. Entonces, como las izquierdas te tienen que crear un caudillo, te tienen que crear una suerte de un líder místico, infalible, para que ese líder concentre todo el poder y evidentemente él sea como una especie de mesías. Lo dijo el comandante. Han llegado a tales extremos estas organizaciones políticas de izquierda que han propiciado. En Cuba eso pasaba, en Nicaragua eso pasa. En Nicaragua, por si no lo saben ustedes, es una orientación de gobierno que en todos los ministerios públicos, una vez a la semana, se sienten a leer el famoso CLS, el Comité de Liderazgo Sandinista. Se siente a leer, haga una especie de conversatorio teniendo en la mano el paquín de la Rosario Murillo. Y supuestamente tienen que leer el paquín de la Rosario Murillo y sobre la lectura de ese paquín empezar a hacer una lluvia de ideas, de análisis. ¿Qué podrá analizar una persona coherente un paquín de Rosario Murillo? ¿Ah? El cielo es azul, la mañana se asombra, el sol sale porque ya es de día, las estrellas se asoman cuando la noche ha llegado. O sea, un sinnúmero de sandeces y estupideces que de poetisa tiene lo que tiene de pitoniza. Entonces yo creo de que el día que Daniel Ortega Saavedra pase a otro plano de vida, el Frente Sandinista se estará enfrentando a una nueva disyuntiva, dentro de la cual están apostando a que supuestamente sea su hijo Laureano Ortega el sucesor. Yo discrepo mucho de eso, hasta ahora. Hasta ahora discrepo mucho de eso. Pero si así fuera, un hijo de Ortega, no Laureano, cualquiera de ellos, sería el próximo talón de Aquiles de la tiranía sandinista en Nicaragua, y sería el final. Y esto lo argumento en pocas palabras, porque los hijos de los tiranos en Nicaragua fueron criados y domesticados bajo la concepción de la abundancia. Los hijos de los tiranos Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron alimentados con grandes lujo de alimento. Fueron educados bajo la concepción de la negociación y del comercio. Y por sobre todo tienen una visión totalmente diferente a la visión de sus padres. Si ya la visión de sus padres es distópica, ellos apuestan más a una negociación que a un diálogo. Ellos ponen más por sobre todo $100 en la mesa que una sonrisa hipócrita. Entonces creo yo de que ahí ellos estarían
apuntando a su talón de Aquiles. Y ciertamente esto sería altamente aprovechado si nosotros tuviéramos un corporativismo empresarial dentro del cual apostara, como apostamos todos los millones de nicaragüenses, a una libertad pura y plena. Esperemos que eso pase un día. Esperemos que un día todos los nicaragüenses entendamos que el mayor cambio y la mayor transformación no es la que se está dando alrededor nuestro, es la que primero se tiene que dar acá adentro. Ese es el primer cambio y transformación que tiene que nacer. En la medida que usted siga brotando ideas absurdas, brotando falacia, brotando maldad y cizaña, eso es lo que el universo le va a entregar también. Así que la marcha, la madre de todas las marchas del 30 de mayo, hace 7 años en Nicaragua, es un hecho que no lo podemos olvidar. 16 jóvenes asesinados en menos de 2 horas, con balazos selectivos en frente y en pecho, y 4 fuera de Managua. 20 personas murieron una sola tarde, casi en una acción de completa coordinación y sinergia por parte de asesinos a sueldos contratados por la tiranía sandinista, muchos de ellos cubanos y venezolanos. Esto nos queda a nosotros de remedio amargo y agrio para seguirlo tragando, pero que un día lo vamos a vomitar. Siempre recuerden, amigos, donde haya un nicaragüense en este planeta, que es el suyo y el mío, siempre habrá un soldado luchando por su libertad. Soñé un día y me desperté contenta, que ya mi tierra ya no había sufrimiento. Yo vi a los niños que jugaban y reían, y parecían angelitos muy contentos. Yo soñé un día que los hombres no mataban, que de sus manos no salían más metrallas. Ya no peleaban ni morían entre hermanos, y éramos todos un solito corazón. Nicaragua, quiero gritar como me duele tus heridas. Yo quiero verte poderosa y bien querida, y que otros males no te aflijan nunca más. Por fin será que se termina esta locura y se ilumina esta maldita noche oscura, y salga el sol en un brillante amanecer. Se terminó esta lucha cruel que fue tan larga, venció el amor, perdió el dolor y hay alegría. Nicaragua no sufrirá penas amargas, te haremos grande, patria hermosa, tierra mía. Yo soñé un día que la paz nos cobijaba, y por las calles todo el mundo se abrazaba. Soñé los campos florecidos de esperanza, y en cada pecho el corazón era una flor. Nicaragua, quiero gritar como me duele tus heridas. Yo quiero verte poderosa y bien querida,
y que otros males no te aflijan nunca más. Nicaragua, por fin será que se termine esta locura y se ilumina esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante amanecer. Nicaragua, quiero gritar como me duelen tus heridas. Yo quiero verte poderoso y bien querida y que otros males no te aflijan nunca más. Nicaragua, por fin será que se termine esta locura y se ilumine esta maldita noche oscura y salga el sol en un brillante